Tengan un buen día, hijos de Dios. Hoy iniciamos nuestro segundo día de ayuno, el volvernos al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 14 y vamos a leer del 1 al 22. Del 1 al 6 dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. La palabra de Jehová vino a Jeremías con motivo de la sequía, un asunto de vida o muerte, donde la mayoría de las personas se sustentaban en ese tiempo de la agricultura. Las sequías también eran un problema especial en ese tiempo en la antigua Israel y Judá, porque el ídolo cananeo al que seguidamente adoraban, que era Baal, era considerado el dios del clima y de la lluvia. Y muchos israelitas en ese tiempo eran incitados a adorar a Baal porque querían lluvia. Hoy en día la pregunta es, ¿cuál es nuestro Baal? El pueblo de Israel, ellos vivían de la agricultura y ellos empezaron a adorar el dios cananeo, el dios que derramaba lluvia y el dios de la agricultura. Y la agricultura era la provisión económica en ese momento del pueblo de Judá y de Israel. Hoy en día la fuente de nuestra provisión es el empleo, las actividades comerciales que se hacen a nivel personal, pero ahí es donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Si estamos poniendo por Baal a nuestros jefes terrenales, a la empresa terrenal en la cual nosotros laboramos, y entender que el proveedor es Dios. El propósito por el que el Señor enviaba la sequía era para llevar a la nación al arrepentimiento, porque su mirada era en Baal, donde creían que Baal era el que iba a proveer lluvia para que no hubiera sequía y así hubiese agricultura y una buena economía. Del versículo 7 al 9 dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Porque eres como hombro atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. De acuerdo a estos versículos bíblicos es que oremos al Dios compasivo. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, dile allí al Señor, ten misericordia de mí. Esperanza mía y mi guardador, no seas forastero para mí y para mi necesidad. Dile al Señor, yo confío en tu poder y tu habilidad para salvarme, oh Dios de los cielos. Y sobre todo nombre es invocado tu nombre, invoco tu nombre. Dile allí, no me desampares. El versículo 10 nos da una respuesta de Dios. eh, y él le respondía al pueblo, porque ellos hicieron oración al Señor, pero su oración era muy superficial. Y
Dios Todopoderoso les contestó: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Se deleitaron en vagar y no se refrenaban de su pecado. En el versículo 11 y 12, el Señor sigue hablando por medio del profeta Jeremías. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Dios le dio una orden a Jeremías, que no siguiera rogando por el pueblo. En Jeremías 7, 16 al 19, Dios le dio esa orden. El pueblo de Judá a este punto estaba tan endurecido que no valía la pena levantarlos en oración. Su curso estaba determinado. Dios simplemente le dijo a Jeremías: cuando ayune, no oiré su clamor. Qué terrible es el estado de estas personas a las cuales el Señor les ministra. No ores por ellas, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. El juicio prometido vendría. El arrepentimiento insincero ofrecido nunca sería suficiente. Dios le dijo a Jeremías: no ores por ellos, no intercedas, porque su ayuno es insincero, sus oraciones son insinceras, porque no están confesando su pecado, que se fueron a dioses ajenos y no se han arrepentido y no me han confesado. Por eso allí tenemos que tener mucho cuidado en quién estamos poniendo nuestra esperanza, en quién estamos poniendo nuestra mirada. ¿Quién crees tú que es tu proveedor? ¿Es tu pensión? ¿Es el sueldo que recibes de tu empresa? ¿Es lo que haces tú por medio de lo que tú comercias y de lo que tú haces? Dios es el Dios de toda provisión y Él es el que abre puertas, pero también las cierra. Si tú estás poniendo tu confianza en tu empleo, en tu profesión, en tus habilidades, si tú no estás poniendo la mirada en el Señor, Dios envía sequía. Dice el versículo 13: y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Los profetas falsos le decían al pueblo en el tiempo de Jeremías: no veréis espada. Miren las mentiras que les decían los profetas de esa época: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en ese lugar os daré paz verdadera. El mensaje de los profetas, de estos profetas falsos, era que habría libertad de la espada y del hambre, que Dios los rescataría. Esto era un mensaje positivo y con esperanza, que es lo que le gusta a la gente del día de hoy. Pero el mensaje de Jeremías, el verdadero, en contraste con los profetas falsos, era totalmente contrario. Jeremías probablemente esperaba explicar o disculpar la falta de arrepentimiento de entre su pueblo y los líderes de Judá. Ellos no se arrepintieron de verdad, porque había otros profetas que les habían dicho que todo estaría bien. Allí es donde juega el discernimiento espiritual, el temor de Jehová, donde necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos revele realmente su verdad. Muchos quieren pañitos de agua tibia y que oren por sus problemas, por sus necesidades, que Dios los proteja del mal y de todo lo que está aconteciendo hoy día. Pero, y les gusta que muchos pastores de hoy en día les dé falsas consolaciones.
pero son palabras que salen es de su propio corazón, no palabras que vienen directamente de Dios. Y miren cómo reprobaron y rechazaron el mensaje de Jeremías, el verdadero mensaje. Dile hoy al Señor que te enseñe a escuchar su voz por medio de su palabra, que es la que es fiel y fidedigna. En el versículo 14 y 15, Dios hace una evaluación de los falsos profetas. Dice la Biblia, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Qué hicieron estos profetas falsos? Falsamente profetizaron en el nombre de Dios. Esto era un juicio directo y fuerte. Estos supuestos profetas hablaban verdaderamente, supuestamente en el nombre de Dios, pero ellos, todo lo que decían era falso. El Señor dice, no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Y toda visión que ellos tienen es mentirosa. Dios les reclama a ellos y que tienen una responsabilidad por las palabras falsas que están emitiendo. Porque la fuente de sus palabras es una fuente de engaño que sale de sus corazones. Con espada y con hambre serán consumidos esos falsos pastores, profetas, los falsos profetas y pastores que hablan palabras de paz y seguridad, y sí, Dios nos protege, pero ninguno de ellos, ninguno, habla de arrepentimiento y de prepararse para los justos juicios de Dios, donde ellos mismos son blanco, especiales de la espada y de las pestes destructoras. El pueblo debe saber que el Señor castiga el pecado y que no debieron creerles a los falsos profetas. En estos últimos tiempos se levantan muchos falsos profetas, muchos falsos pastores que hablan desde su propio corazón y no les interesa el estado de las ovejas, y no les interesa si son salvas, y no les interesan que viene Jesucristo por segunda vez. Son lobos, son ovejas disfrazadas de lobos, pastores disfrazados de lobos. Y hay muchos cristianos que quieren escuchar palabra blanda, suavecita, pero dice el versículo 16, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Y el pueblo a quien profetizan, Dios no consideraba a aquellos que habían recibido las palabras de los falsos profetas no ser culpables. Eran responsables por haber rechazado las palabras del profeta verdadero. En ese momento era Jeremías, y habían otros profetas que también eran verdaderos enviados por Dios. Y por recibir las palabras suaves pero falsas de los falsos profetas. Por eso Dios envió juicio. En el versículo 17 y 18, el profeta Jeremías les dice, les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron.
está pasando hoy en día? Todos están en cuarentena y muchos viven de día en día. Otros son comerciantes independientes, otros dependen de empresas. ¿Y cuántos fueron enviados a sus casas? ¿Y en cuánto tiempo atrás el Señor les dijo, ahorren? Como la hormiga, que la hormiga ahorra para el invierno, pero no, muchos no escucharon, se burlaron. Así que rico tener una alcancía y así sea de a 100 pesitos y 200, echarlas allí con el fin de no ir a un paseo, sino con el fin de qué va a suceder en el día de mañana. Y nosotros nos empezamos a observar y la gente se está angustiando porque a la gente le rechinan los oídos cuando se les dice arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Jeremías derramó lágrimas de noche y de día. No era algo feliz y triunfante para él, para el profeta, el verdadero profeta. Y aquellos que decían palabras suaves, los falsos profetas, eso le producía dolor a Jeremías, porque sabía el juicio que había de venir, porque el pueblo, a mucho pueblo les gusta escuchar es palabra liviana. Aquellos quienes debían ser una luz y guía para el pueblo de Dios, ellos mismos estaban cegados. Esto dejó poca esperanza para el pueblo de Dios de escapar el juicio venidero. Dile allí al Espíritu Santo que te dé tal discernimiento espiritual que cuando tú escuches una predicación o a alguien que está predicando y que te encanta porque grita, porque su iglesia es una mega iglesia, porque es a nivel internacional, pero dile al Señor, abre mis ojos y quita la venda de mis ojos, Señor, quítalas para ver y solamente escuchar tu voz. El versículo 19 y 20 hay una confesión sorprendente del pecado y de la maldad. Dice, has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu alma a Sión. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Dios le había dicho a Jeremías que no escucharía sus oraciones que había hecho por el pueblo de Judá. Eso lo dice ahí en Jeremías 14:11. No obstante, Jeremías no podía dejar de orar, interceder, clamar, llorar, gemir. En lugar de eso, Jeremías continuaba suplicando por el pueblo y Jehová se lo permitió. Y pacientemente Jeremías debatió con Dios. ¿Qué es lo que Jeremías debe de hacer? Hizo en este caso. Se le dijo que no debía orar por el pueblo y Dios se ve determinado en castigarlos en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. ¿Qué puede hacer el amor cuando se ha ordenado que se cierren las puertas de la oración? Noten cómo, después de que se le ha dicho a Jeremías, no ores por este pueblo, ¿qué hace Jeremías? Se encamina hacia el trono de la gracia y ora, intercede. ¿Hace lo que se le dijo? No, él simplemente intercedió. El pueblo de Judá esperaba paz y no hubo bien. Estaban reiterativamente, vuelvo y lo digo, inspirados por las suaves palabras de los falsos pastores, de los falsos profetas. El pueblo de Judá esperaba la paz y la curación,
pero en lugar de eso recibieron turbación, las palabras llenas de esperanzas, pero falsas, se habían convertido en dolor. Y para terminar, leamos el versículo 21 y 22, donde encontramos una súplica para Dios, que se acuerde de la miseria. Eso le pidió Jeremías al Todopoderoso. Dice: por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Hoy les pido que oremos, que tengamos mucho cuidado de estar buscando falsas consolaciones. Pidamos discernimiento. Nuevamente se los pido. El único que tiene toda la verdad es el Espíritu Santo. Y cuando tú ores, ora de acuerdo a la Biblia. Ora de acuerdo a la guía y dirección del Espíritu Santo. Que no haya ningún otro intermediario, tú y la palabra de Dios. Y oremos eh, para que Dios nos exhorte, Dios nos examine y que volvamos nuevamente al Señor. El pueblo de Judá, eh, Dios le habló por medio del verdadero profeta. Y en este momento el verdadero profeta es Jesús. Él es el único y verdadero profeta, el que tiene toda la verdad. Y el que te dice hoy: confiesa tus pecados y vuélvete a mí, que yo soy un Dios perdonador. Señor, por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Al no ver nada bueno en nosotros, suplicamos en base a tu amor y autoridad de tu glorioso trono y en base al pacto que hicimos con Jesucristo, tu ayuda, bendición y favor, no en qué somos o en lo que hemos hecho, sino en quien Jesucristo es y su obra en la cruz por nosotros. En ti pues esperamos, con un corazón humilde, entregado y sometido a ti, Señor. Esperamos a que conteste nuestra oración. ¿A dónde más podremos ir aparte de ti, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pueblo de Dios, arrepintámonos de corazón, que realmente cambiemos actitudes, patrones de conducta que vienen desde nuestros bisabuelos, abuelos, padres, pecados de iniquidad familiar que los seguimos practicando. Es tiempo de que la oración y que el arrepentimiento y la confesión se vuelva una verdadera acción. Dios les bendiga.